Y pasamos contigo, Belén, porque se han tomado unas medidas un poco novedosas en la Premier League con el tema del VAR. Precisamente un tema que ya lo tratamos en Más allá del fútbol y que veíamos que tal vez el VAR pues no era la mejor solución para estas faltas injustificadas o tal vez para estos tiros de esquina que se daban, y pues precisamente la Premier League nos dice que tiene ciertas cosas que se van a implementar para evitar estas molestias después de haber escuchado a la audiencia, después de haber escuchado a los jugadores, a las diferentes directivas, y esto es lo que ellos han determinado. Pues la primera de las renovaciones que se va a hacer es, según lo que se tiene entendido, pues el VAR aterrizó en el fútbol y los jugadores suelen desplomarse en el área apenas sienten un contacto, sabiendo obviamente pues que el VAR va a determinar que es una falta y que van a poderla cobrar. Entonces aquí lo que se determina es que se harán una pregunta a los árbitros antes de poder dar una consecuencia, y esta es: el jugador ha usado este contacto para intentar ganar una falta, por lo tanto, ¿bastará o no bastará? ¿Existe o no existe el contacto? Entonces se va a generar esta pregunta antes de poder determinar si es o no contacto, si simplemente el jugador se ha desplomado, que es precisamente lo que estuvimos también viendo dentro de un programa anterior, y que era una de las causas pues por las que a veces se evitaba una jugada o por las que se les descontaba un gol, o muchas de las otras situaciones que pues, si ustedes recordarán, ya las vimos. Y el otro gran cambio está vinculado con los fuera de juego. Para determinar si un futbolista está en posición adelantada, los jueces del VAR utilizarán una tecnología en la que ellos congelan la imagen en el momento en el que aparece el pase y determinan el punto en el que se encuentra cada jugador. Desde allí se trazarán automáticamente unas líneas que permiten determinar si el futbolista está o no está habilitado. Esto es lo que se va a hacer y estas son las novedades que ellos traen después, como les comento, de haber escuchado las quejas que tenían no solamente los jugadores, sino también la audiencia, que muchas veces cree que pues el VAR es lo peor que le ha podido pasar al fútbol. ¿Qué les parece, compañeros, esta noticia? Empezamos contigo, Nisjoe, ¿qué te parece? Bien, siempre, como dice pues la información y la noticia, al principio el VAR llegó, o sea, desembarcó en el fútbol, aterrizó en el fútbol como esa herramienta para salvar a los equipos de las injusticias claras y evidentes que se cometían en partidos. Injusticias venidas por desconocimiento de los jueces, por falta de pericia del linier y todo lo demás, ¿no? Siempre recuerdo aquella clasificatoria que Francia estaba en el repechaje y gracias a un gol que hizo Thierry Henry con la mano, que se acomodó el balón con la mano y después anotó el gol que fue a la postre el que los llevó a la Copa del Mundo. A partir de ahí, y goles anulados que de verdad pegaban en el travesaño y entraban, eran muchas injusticias y el VAR llegó y se creó para sanear todo. Pero como herramienta, escuché a un comentarista, también un compañero de los medios, que decía, el VAR es como aquella herramienta, y es en sí una herramienta, como un martillo. Tú con un martillo puedes construir, puedes agarrar unos clavos, una madera y construir una mesa, construir una silla, hacer algo de bien, hacer algo útil con esa herramienta. Pero también con el martillo tú puedes agarrar y golpear a alguien y asesinarlo. Entonces, es cómo manejes la herramienta. Y a la larga, la herramienta puede ser muy buena, puede ser muy útil, pero como tú la manejes, va a determinar si es justa o injusta, si es útil, si es inútil. Entonces, muy bien por la Federación Inglesa de Fútbol, por la Premier League, ¿verdad? Que todos están apuntando a mejorar esa herramienta, a que el uso de esa herramienta sea muy buena. Yo siempre pensaba y coincido pues con los promotores de esta idea. ¿Por qué un fuera de juego qué puede incidir
5, 10, 15 centímetros en una jugada, saca ventaja un delantero cuando tiene 5 centímetros de diferencia. Yo siempre lo pensaba que no, que la punta del botín, que la nariz, que el dedo, que el codo, o sea, son cosas que de verdad también hay que aplicarle sentido común, y es lo que está haciendo pues la Federación Inglesa y la Premier League, que es darle sentido común. También las faltas cometidas dentro del área, que eran cometidas penal, cuando en el mínimo contacto se sancionaba por el VAR, que era penal, una penalidad máxima o un disparo desde el punto penal, ¿verdad? Siempre lo consideraba que no era, de repente el contacto traía como consecuencia que el jugador se cayera. De repente, como el fútbol es un juego de contacto, yo pensaba que, bueno, que eso quedaba a criterio del juez determinar a través del VAR si esa jugada iba a traer como consecuencia que el jugador se lanzara al piso. Y ya eso quedaba a criterio, pero ya ahora va a ser una norma. Y de verdad aplaudo, y que eso traiga como efecto de cascada o de bola de nieve, que esa federación traiga y sea adoptada por demás federaciones y por demás ligas, hasta que la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que es el órgano rector, tome como norma general la aplicación de esto que se está tomando en cuenta ahora. Sí, efectivamente, estas medidas, de hecho, el que salió quizás en gran medida a presentar al público lo que fue este tipo de decisiones fue Mike Riley, quien es el jefe de árbitros en la Premier League, y comentaba Nijoe justamente el tema ese de que muchas veces el anular un gol era porque había fuera de posición del atacante en su nariz, en sus uñas, y tú dices, pero y realmente ¿qué tiene eso de ventaja, no? Y una de las, justamente en el tema del offside, lo que sucedía es que las líneas que se utilizaban para evaluar la posición adelantada eran unas líneas bastante delgadas, entonces se daba esa oportunidad de que partes que no son, que son inverosímiles para el fútbol, realmente fueran las que estuviesen en la posición fuera de juego. Ahora no, ahora se van a utilizar líneas más anchas para evaluar este tipo de jugadas y evitar el offside, porque la uña del atacante estaba, porque eran cosas de 1 o 5 centímetros más largo, y tú dices, pero ¿qué ventaja tú sacas con 5 centímetros? Pero bueno, al final de cuentas se van a empezar a arreglar este tipo de situaciones. Y sobre todo, yo creo que la más importante es ese hecho de darle una lectura novedosa a los atacantes que caen en el área grande. Porque efectivamente lo que hacían los atacantes ahora era que a la mínima de contacto se tiraban, porque quizás antes el árbitro no lo veía, estaba, digamos, con las dudas y no lo cantaba. Ahora, como el VAR revisa, el VAR simplemente lee si hay o no hay contacto. Entonces, justamente esta nueva lectura de que no es que te caigas y que haya contacto, es que tú como atacante no hayas utilizado el mínimo contacto para generar una falta a tu favor. Entonces, me parece que esto va a ser una lectura que va a ser muy buena para agilizar el juego, para evitar la injusticia, porque era lo que tú decías, Nijoe, se supone que esto era para evitar, para dar justicia en el fútbol, y pareciese que muy al contrario de ese que era el objetivo principal, se estaban creando más injusticias, además de con el hecho de que además los partidos se alargan más porque depende quién esté viendo la jugada, podemos estar de 5 a 10 minutos viendo si fue o no fue penal. Entonces, al final de cuentas, me parece que ha supuesto más un problema para el fútbol en muchas instancias que un alivio. Yo creo que esta medida, que de hecho no está, como quien dice, avalada por la FIFA, son unos cambios mínimos al reglamento que la Premier League opta por hacer porque realmente no necesitan un permiso tal para la FIFA, perdón. Así que yo creo que van a ser cambios que a la larga se van a ir aplicando en diferentes competiciones, y ojalá así sea. Primero vamos a ver si tiene resultado. Yo creo que sí. Yo creo que por lo que se puede leer, obviamente otra cosa es la práctica, pero por lo que se puede leer, da la percepción
de que sí que va a traer unos cambios positivos para lo que se supone que se busca en el fútbol, que es la justicia con la tecnología. Ahí vamos a estar pendientes porque vamos a ver qué ocurre. De hecho, en Conmebol también se quieren hacer unos cambios de medidas, por ejemplo, en el tema de que sean los equipos los que, me parece que la NBA hace esto, que es que los equipos, el entrenador sea el que decida cuándo le dan, me parece que hasta 3 faltas, 3 situaciones polémicas, para que el entrenador diga, revísate esto en el VAR. Que tiene mucho sentido, porque si tu equipo se está viendo perjudicado por X o Y razón, tú como entrenador que tengas al menos unas 2 o 3 oportunidades para apelar unas jugadas sumamente polémicas. Ya si tú como entrenador las quieres utilizar en una falta boba por una amarilla, pues ya es tu problema, pero que se le pueda dar esta oportunidad a los entrenadores. Y otra cosa que también se pide en la Conmebol es el hecho de tener el cronómetro una vez haya este tipo de revisiones, porque los partidos a veces se hacen demasiado de largos, con los tiempos adicionales de 15 minutos, y tú dices, madre mía, pero acá ya el partido, hombre, que tengo que hacer más cosas. Entonces, vamos a ver, yo creo que son necesarios los cambios. Ya lo decíamos, ya Belén lo empezaba comentando y diciendo esto, de que ya lo hemos hablado, y es que sí, lo hemos hablado aquí en Más Allá del Fútbol, lo hablábamos en nuestro programa de noticias hace unos meses, y es bien incisivo, es bastante recurrente el tema del VAR siendo quizás el actor principal en los partidos cuando deberían de ser los futbolistas. Así que ojalá que estos cambios traigan más justicia al fútbol, que es lo que se espera.